Hola, es un gusto tenerte en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre la dinámica, que es una rama de la física que está incluida dentro de la mecánica clásica. Seguiremos analizando las variables que forman parte de la dinámica, que son la fuerza, la masa y la aceleración, donde además analizaremos más profundamente la relación y dependencia entre esas tres variables que ya vimos en el vídeo anterior, pero esta vez utilizaremos una herramienta llamada triángulo de la triple restricción, para poder ver que si cambia una de esas tres variables, una de las otras dos también debe cambiar mientras que la otra debe permanecer constante sin cambio. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, en el video de hoy vamos a retomar el tema donde dejamos el video pasado. ¿Sí? Recuérdense que nosotros estuvimos viendo varios ejemplos, ¿sí?, de qué pasaba cuando cambiábamos cualquiera de las tres magnitudes, de las tres variables que definen la dinámica. ¿Está bien? Si no viste ese video, abajo te lo dejo, el link, para que lo veas previamente a este. Porque en este vamos a tomar donde nosotros dejamos, ¿sí? Vamos a tomar estas tres variables, bien, fuerza, aceleración y masa, y vamos a ver la relación de dependencia entre las tres. En estos ejemplos nosotros vimos, ¿sí?, físicamente, es decir, visualmente, en un ejemplo práctico de la vida real, qué pasaba cuando cambiaba una de las variables, cómo afectaba a las demás. ¿Está bien? Ahora vamos a ver exactamente lo mismo, ¿sí?, pero más que nada mediante un concepto teórico. ¿Está bien? Vamos a ver cómo cambian la relación que hay entre las tres variables, cómo cambia una, cómo cambia la otra, a medida que van cambiando las demás, pero mediante un concepto teórico. ¿Bien? El concepto teórico se llama triángulo de la triple restricción. ¿Sí? ¿Por qué dice la triple restricción? Triple porque son tres variables. Y restricción, quiere decir que en realidad se restringe a que cuando cambie una, se restringe a que cambie alguna de las otras dos también. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a dibujar los lados de un triángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, este largo, ¿sí?, ese segmento, ese largo, va a ser, por ejemplo, vamos a decir que en nuestro caso esto va a ser la aceleración. Ahí está. Esa va a ser la aceleración, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, otro segmento. En este caso va a ser una de las otras dos variables. Vamos a poner la masa. Y vamos a decir de que este otro segmento, ¿sí?, sea el largo que sea, no importa. El tema que nosotros primero vamos a ponerlo para poder identificarlo. ¿Está bien? Va a ser la fuerza. Ahí tenemos las tres variables que nosotros estamos analizando para lo que es dinámica. ¿Está bien? ¿Sí? Mientras más largo sea cada segmento, ¿sí?, mayor va a ser esa variable. Mientras más corto sea ese segmento, menor va a ser esa variable. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo tomé tres largos cualquiera como para decir, fíjense, esto va a ser de acá hasta acá. ¿Sí? Por ejemplo, una masa de acá hasta acá, ¿ven?, va a ser una masa más chica que esta otra que va de acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es simplemente para que veamos que el largo de cada uno de los segmentos me está diciendo qué tanta cantidad, qué tanta magnitud de masa yo estoy teniendo. ¿Bien? Ahora, lo que yo voy a hacer, ¿sí?, voy a mover esos tres lados del triángulo, los voy a poner, ¿sí?, formando un triángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner este tipo de triángulo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esa. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que hice fue moverla de acá. Ahí está. Perdón, se me estaba poniendo justo el antivirus.
¿sí? Esta de masa, ¿sí? La voy a colocar acá. ¿Está bien? Ahí está. Y esta de fuerza, entonces va a ser la parte de abajo del triángulo. ¿Está bien? Ahí está. Bien. Entonces ahí lo que yo tengo en realidad es una relación, como ustedes ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este puntito que está acá en rojo, ¿sí? A mí me relaciona, ¿sí? La aceleración con la fuerza. ¿Sí? Este punto que está acá en rojo, ¿ven? ¿Sí? Yo quiere decir que si yo toco este punto, obviamente me va a cambiar el largo de la aceleración de la fuerza. Lo mismo, si yo voy acá arriba y toco ese punto que está acá en celeste, me va a cambiar la relación entre aceleración y masa. Y lo mismo si yo voy acá y toco el puntito ahora que acá está celeste, ¿sí? Este de acá, me va a cambiar el largo que va a tener el lado de masa y fuerza. Eso en realidad me está diciendo de que hay un punto en común para dos lados del triángulo. Por lo tanto, si ese punto cambia, indefectiblemente van a cambiar dos de esos lados, que representan dos variables. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Volvamos a nuestro ejemplo en el que yo estoy, ¿se acuerdan? Moviendo el changuito, ¿sí? O lo que era lo mismo cuando tenía que mover, acá está, un televisor o un camión, ¿sí? Bueno, volvamos a estos ejemplos. Si supongamos de que yo estoy, ¿sí? Vamos a copiar esta imagen. Y la voy a llevar de nuevo a nuestra pizarra. Ahí está. Yo lo que quiero en realidad es tomar cualquier elemento donde se muestre, como vimos en el video pasado, en el cual yo simplemente estoy moviendo algo. ¿Está bien? En el cual se le aplique una fuerza. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense. Yo acá hago una fuerza, como habíamos dicho antes. Ha quedado muy chico el gráfico. Por eso se ve tan grueso. Ahí está. La F de fuerza. ¿Sí? La masa, que la habíamos puesto en azul anteriormente, va a ser la cantidad de materia que tiene el cuerpo que yo estoy arrastrando. ¿Sí? Y en verde habíamos puesto la aceleración. Bueno. Vamos a analizar ahora cómo cambia, si cambiamos alguna de las tres variables, cómo van a cambiar las demás. ¿Sí? Empecemos por analizar qué pasa si yo quiero hacer más fuerza. ¿Sí? Si yo quiero hacer más fuerza, como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Me va a ocurrir de que para la misma masa, en el video anterior lo vimos, de que se va a acelerar más. ¿Sí? Pero ahora no vamos a analizar lo mismo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es simplemente ver de que, bueno, a ver, si yo cambio de fuerza, en realidad lo que voy a hacer, voy a estar cambiando, ¿sí? Lo que sería este lado. ¿Pero cuál cambio? ¿Este lado, este punto, este vértice del triángulo o este otro? Bueno, fíjense. Si yo tengo la misma masa, es decir, si este largo que ustedes ven ahí, que ahora el lado del triángulo que no quedó en línea de puntos, sino que está en línea sólida, ese lado se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir? Que se va a mantener invariable. Por lo tanto, la masa no cambia. ¿Está bien? Lo cual es lógico porque lo que yo llevo en el changuito no cambia. ¿Sí? Por lo tanto, si yo aumento una fuerza, ¿sí? Quiere decir de que entonces, ¿ven? Si yo quiero hacer el lado de fuerza más grande, al arrastrar este vértice, se me está haciendo también más grande el lado que dice aceleración. ¿Está bien? Entonces este triángulo me dice, se llama de triple restricción porque son tres variables, aceleración, masa y fuerza. Y restricción, ¿por qué? Porque me está restringiendo la fuerza a que esté unida a otra variable. ¿Sí? Me está diciendo, che, pues vas a tener más fuerza, pero se va a restringir también a un cambio de aumento de aceleración. ¿Ven? Lo cual es lógico. ¿Por qué? Como nosotros vimos acá.
Si yo hago más fuerza, ¿sí? Y dejo todo este changuito, lo que yo estoy arrastrando adentro del changuito constante, la masa es la misma, como vimos en el video anterior, ¿sí? A mayor fuerza le va a corresponder, ¿sí? Para arrastrar la misma cantidad de masa, se me va a acelerar mucho más esto, ¿sí? Eso nosotros ya lo vimos en lo que era el video anterior, pero ahora fíjense que ahora es fácil darse cuenta porque acá hay una triple restricción, ¿ven? Si yo quiero mover la parte de abajo del triángulo, que es la fuerza, si quiero hacer más fuerza, tengo que agrandar ese lado del triángulo, ¿está bien? ¿Se entiende? Para cualquier lado que yo no mueva, fíjense que este lado del triángulo se me hace más grande, ¿sí? Indefectiblemente también se me va a hacer más largo el lado que dice aceleración. Por lo tanto, a mayor fuerza, yo voy a obtener mayor aceleración. Lo mismo si lo quiero achicar, fíjense. Si yo quiero achicar el lado de fuerza, también se me está achicando el lado que dice aceleración. ¿Lo ven? ¿Sí? Por lo tanto, hay una dependencia ahí. La dependencia la establece justamente el vértice de este triángulo, ¿sí? Que me dice que como llegan dos lados a este vértice, entonces los dos lados del triángulo van a cambiar. ¿Ven? Menor fuerza, menor aceleración. Me quedan mucho más chicos los vértices, ¿sí? Lo cual sería en este caso a decir de que si yo le hago muchísimo menos fuerza, por ejemplo esa flechita más chica, ¿sí? Entonces voy a tener muchísima menor aceleración. Esto se va a mover mucho más despacio. ¿Está bien? Siempre dejando la cantidad de masa constante. Lo que yo estoy moviendo siempre constante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, para eso me sirve a mí analizar este triángulo. ¿Está bien? Vamos a analizar ahora otro de los vértices. ¿Sí? Sigamos cambiando la fuerza, pero en este caso yo voy a cambiar la masa. ¿Qué quiere decir que voy a cambiar la masa? De que el changuito que yo tengo acá, le voy a sumar más objetos o le voy a sacar más objetos. ¿Para qué? Para hacerlo más liviano, para hacerlo más pesado. ¿Está bien? Supongamos de que yo lo que quiero hacer es ponerle más cajas acá. ¿Sí? Vamos a ponerle más masas. ¿Sí? Ahora esto va a tener mucho más masa. ¿Sí? Se va a volver más pesado. Ya vamos a ver de que en realidad masa y peso son dos variables distintas. Lo vamos a ver en otro video más adelante, cuando veamos lo que es la aceleración de gravedad. Pero bueno, son proporcionales. O sea que si yo digo que tiene más masa, tiene más peso. Y si tiene menos masa, tiene menos peso. Ya lo vamos a ver. Le sumo más cajas. Yo quiero mostrarle que le sumo más cajas. De forma tal de que esta masa total aumente. ¿Sí? O sea que ahora a mí la masa total me quedaría todo esto que está en azul. ¿Está bien? Me queda mayor masa. Y yo a su vez quiero hacer más fuerza para moverlo entonces. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo si aumento la cantidad de cajas acá, ¿sí? Si yo sigo haciendo la misma fuerza, ¿sí? No cambio esto, entonces me va a costar más mover ese changuito. Por lo tanto, ¿sí? Para hacer la misma fuerza, esta misma que está acá sin cambiarla, pero yo cambié la cantidad de masa y ahora es mayor, por lo tanto es más lógico de que la aceleración se haga mucho más chica, ¿sí? Se me mueva menos rápido esto que está acá. ¿Está bien? A ver, no quedó la flecha. Ahí está. Esta aceleración va a ser bastante más chica. Entonces, el triángulo de la triple restricción, si yo voy y me dice, bueno, a ver, volvamos de vuelta. Si vos vas a cambiar la masa. ¿Está bien? ¿Sí? Pero la aceleración va a quedar, vos querés que sea la misma. ¿Sí? O sea que este largo no cambie, el largo que dice aceleración, el lado de ese no cambie. Entonces, si yo cambio la masa, ¿sí? Me está diciendo que la fuerza la tengo que aumentar. ¿Ven? Si yo aumento el lado que dice masa, tengo que aumentar la fuerza para poder mantener la misma aceleración. Fíjense, yo a medida que arrastro más hacia afuera este vértice del triángulo, el lado que dice masa se me hace más grande, el lado que dice fuerza se me hace más grande, pero el lado que dice aceleración queda igual. Entonces, lógico, ¿por qué? Si yo aumento la masa que tiene el changuito, necesito hacer más fuerza para que se siga moviendo igual de rápido. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo vengo acá, me está diciendo de que si eso que está en azul yo lo aumenté, necesito entonces también aumentar la cantidad de fuerza
¿Para que qué? Para que esta aceleración se quede así de igual. Siga moviéndose igual de rápido. ¿Está bien? Entonces, lógico, mientras me está diciendo que en realidad, mientras yo más masas azules coloque acá, ¿está bien? Necesito entonces hacer cada vez más fuerza. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esta misma aceleración. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es lógico. Vamos a ver ahora el caso opuesto. ¿Ven? Aumenta el lado masa, tiene que aumentar el lado fuerza para seguir manteniendo la misma aceleración. Asimismo, supongamos de que yo el changuito, ¿sí? Le empiezo a sacar algunos objetos que lleve adentro y lo dejo con muy poquito objeto de forma tal de que el changuito quede más liviano. ¿Está bien? Supongamos que queda ese objeto que es mucho más chiquito que el que tenía delante. Entonces, en el video anterior vimos que si yo mantengo la misma fuerza, ¿sí? Al llevar algo más liviano, ¿sí? Esta aceleración va a aumentar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso lo vimos en el video anterior. Pero ahora lo que yo quiero mostrarles es que si yo quiero mantener esta aceleración, ¿sí? Por lo tanto, tengo que dejar de hacer fuerza para que se mantenga esa misma rapidez con la que yo muevo ese objeto más liviano. ¿Sí? Si yo vengo a mi triángulo de triple restricción, ¿sí? Si yo al lado masa lo quiero hacer más chico, que es lo que estoy haciendo en el changuito, fíjense de que el lado fuerza también se me tiene que hacer más chico. ¿Ven? ¿Ven? Fíjense. El lado masa se hace más chico, el lado fuerza se hace más chico a medida que muevo el punto que une los dos lados, pero el lado de aceleración siempre queda igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para ver, como vimos recién en el ejemplo anterior de que movíamos a otro lado, para ver de que hay una relación entre la masa y la fuerza. A mayor masa, mayor fuerza igual a aceleración, y a menor masa, menor fuerza igual a aceleración. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como dijimos acá, para yo poder mantener esta aceleración, ¿sí? Yo necesito hacer menor fuerza para esa masa más chica que está en azul ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a volverlo todo como está. Vamos a analizar por último el lado que a mí me queda acá en cuestión. ¿Sí? ¿Qué otro vértice? Ya moví este vértice de acá, de estos dos lados. ¿Sí? Recién moví este vértice de acá, de esos dos lados. Vamos a ver entonces qué pasa cuando muevo estos otros dos. Es decir, la relación que hay entre la aceleración y la masa, que están en línea de punto, dejando el lado fuerza, como ustedes ven en blanco ahí, sólido, constante, es decir, sin cambio, con el mismo largo. ¿Está bien? Este sería el caso, por ejemplo, que estamos analizando recién. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo cambio, ¿sí? Le aumento más cajas acá? ¿Sí? Ahí está. Aumento más cajas. Por lo tanto, a mí, el total de cajas, la masa se me hace bastante más grande. Y como decía el triángulo, yo voy a dejar sin cambio esto. ¿Está bien? Bueno, entonces me está diciendo, si yo vengo al triángulo de triple restricción, si yo muevo este vértice, ¿sí? Me está diciendo de que yo, para aumentar la masa, ¿sí? Fíjense que si yo quiero mantener la fuerza, ¿sí? Si no quiero hacer más fuerza, tendría que aumentar la aceleración. ¿Está bien? ¿Se entiende? A mayor masa necesito, no es que tengo más aceleración, necesito más aceleración para dejar el lado de fuerza constante. Si yo me vengo a mi gráfico, la única forma, ¿sí? Que fíjense, si yo aumenté la masa, ¿sí? Se me hizo esta masa más grande. ¿Está bien? Pero yo quiero mantener esta aceleración, quiero mantener esta fuerza, no la quiero cambiar. Voy a necesitar aumentar la aceleración. La única forma que tengo de aumentarla, en este caso, va a ser de que yo acá tengo una bajada. ¿Sí? No puedo seguir en línea recta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo cuando baje por acá, yo puedo mantener esto, ¿sí? Y justamente gracias a la gravedad que va hacia abajo, ¿sí? Para la misma masa, se me va automáticamente a acelerar solo, ¿sí? La aceleración. Esta aceleración se me va a hacer más grande en la bajada. ¿Está bien? En la bajada. ¿Sí? ¿Ven?
Entonces, cuando yo llegue acá a esta bajada, cuando yo esté bajando para allá, ¿sí? Es como cuando uno va en bicicleta, siempre en bajada tiene que hacer menos fuerza, ¿no? Prácticamente que se mueve sola la bici. Bueno, este es el mismo caso, ¿sí? Yo mantengo siempre haciendo la misma fuerza, porque ahora la bajada me está ayudando a que, debido a este aumento de masa, se me aumentó la aceleración gracias a esa bajada, si esa pendiente hacia abajo, ¿está bien? Me está ayudando para que yo haga menos fuerza y mi objeto se desplace más rápido, pese a que yo tengo algo más pesado, ¿sí? ¿Se entiende? Es la única forma de lograr una mayor aceleración haciendo la misma fuerza, que me ayude a alguna bajada, ¿está bien? Bueno, ahora volvamos a lo que sería el ejemplo contrario, ¿sí? En vez de subirle, aumentar la cantidad de cajas, se las bajo, ¿está bien? Pongo una cajita más chiquita que es más liviana. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me va a pasar según el triángulo de triple restricción? Y bueno, si bajo la masa, ¿sí? Fíjense que para mantener la fuerza sin cambio, ¿sí? Necesito bajar la aceleración, ¿sí? Debo bajar la aceleración para seguir haciendo la misma fuerza. ¿Se entiende? ¿Ven? El lado masa, a menor masa, necesito menor aceleración. Entonces, acá sería como lo opuesto. Necesito una subida. ¿Está bien? Porque si yo siguiera derecho, como le dije antes, si yo siguiera derecho y yo bajé la masa, entonces, ¿ven? Esto es más liviano y yo mantengo la fuerza, entonces esto se me va a acelerar. Y yo lo que quiero es que esto no se acelere. ¿Está bien? Al contrario, quiero que se mantenga. Bueno, que se mantenga la fuerza. La única forma de poder mantener la fuerza, ¿sí? Es que esto sea en subida, ¿sí? Entonces, en subida, como el carro que yo estoy pechando es más liviano, ¿sí? Esto se va a mantener igual, esto disminuyó, por lo tanto también va a disminuir la aceleración, ¿sí? Obviamente es como cuando ustedes van en bicicleta, ¿sí? Vieron de que cuesta más la subida, hay que hacer más fuerza. Bueno, entonces ahí tenemos dos alternativas cuando vamos en bicicleta. O nos alivianamos nosotros, tiramos la botellita de agua, tiramos la mochila para poder subir más tranquilo, o tenemos que hacer más fuerza. Bueno, este sería ese caso, ¿ven? Si fuera la bicicleta. O hacemos más fuerza pedaleando, ¿sí? O alivianamos la carga que lleva la bicicleta. ¿Para qué? Para producir un cambio en la aceleración. ¿Se entiende? En este caso me está diciendo a mí el ejemplo que estamos viendo. Si yo quiero mantener la fuerza F igual sin cambio, entonces, si disminuí la masa, ¿sí? Necesito una pendiente para que también disminuya la aceleración, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo acá este triángulo. ¿Está bien? ¿Ven? Hay una relación entre masa y aceleración para mantener la fuerza. Entonces, lo que nosotros vemos acá en realidad, ¿sí? Es que el triángulo de triple restricción es triple porque hay tres variables, fuerza, masa y aceleración, y es de restricción porque se restringe a que uno de los lados quede sin cambio mientras se cambian los otros dos. ¿Está bien? Eso es lo que nos permite analizar este triángulo, ¿sí? Vamos nosotros entonces a copiar de nuevo para hacer justamente lo que estábamos viendo recién. Vamos a dejar este caso invariable. Así. ¿Está bien? Ahí está. Este sería el caso base, ¿sí? Repasemos de nuevo para pasar en limpio. Vamos a venir acá, primero movimos aceleración y fuerza, ¿está bien? Entonces vamos a decir que el caso 1, en el caso 1, vamos a poner más chico así nos alcanza la hoja. En el caso 1, la restricción es la masa, ¿sí? ¿Por qué es la masa? Porque la vamos a dejar sin cambio, ¿sí? Se mantiene
constante, es decir, sin cambios. ¿Está bien? ¿Qué vimos que pasaba cuando la masa se mantiene constante sin cambios? Bueno, lo que vimos recién, ¿sí? Si aumento la fuerza, necesito más, se va a acelerar más, a consecuencia, ¿no? La causa es el aumento de fuerza, la consecuencia es el aumento de aceleración. Y viceversa. Si la causa es que disminuye la fuerza, por lo tanto va a disminuir la aceleración. ¿Se entiende? Entonces a mí me va a quedar un triángulo en realidad de que si la masa es ese lado, yo voy a tener como consecuencia, ¿sí? O sea, esta sería la causa, perdón, dijimos, a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿sí? Y también voy a tener que, a menor fuerza, menor aceleración. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso, vamos a separarlo. Se puede ver bien. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que dibujamos la fuerza, la aceleración y la masa. ¿Está bien? La masa va a estar en azul acá, sin cambio. Siempre el mismo largo. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Entonces yo dije que si aumentaba la fuerza, que era el lado de abajo, que está en rojo acá en el gráfico, si yo lo aumento, por lo tanto también me va a aumentar el lado verde. ¿Está bien? Ese sería, ¿sí?, el caso 1. En el caso 2, por el contrario, yo tengo que, para la misma masa que está en azul, ¿sí?, si disminuyo notablemente la fuerza, también me va a disminuir la aceleración. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo agarro, tomo este gráfico y lo voy a analizar por separado ambos, como hice recién en el otro programa de triple restricción. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ven? El cajón que yo llevo, la masa, se mantiene igual. Pero ahora ¿qué hice? Aumenté la F. Si aumenté la F, esto se me hizo mucho más grande. Por lo tanto, también se me va a hacer mucho más grande la aceleración. Eso es lo que me está diciendo el triángulo de triple restricción. Y la masa se mantiene igual. Esto que está en azul, le pongo CTE, que física quiere decir que es constante, sin cambio. ¿Está bien? Esa masa quedó constante, sin cambio. Justo ahí moví eso. Voy a sacar esto de acá para que se vea. ¿Está bien? La restricción a la masa. ¿Por qué? Porque la dejo sin cambio, la dejo constante. Entonces, obviamente, cambian los otros dos. Por el contrario, en este otro caso, en el de abajo, ¿sí?, ¿qué pasa? La masa también es constante. Porque la estoy usando de restricción acá. ¿Está bien? Pero, si yo achico la fuerza que hago, por lo tanto, voy a achicar también. Achico la fuerza, ven, hago una flechita más chica. Se me va a achicar también, entonces, voy a cambiar el contorno porque es muy grueso. Achico la fuerza que hago, entonces también se me va a achicar la aceleración que yo hago. ¿Está bien? Voy a dejarlo con la negrita que está, como para mostrar de que en realidad la negrita significa el segundo cambio que hice, ¿sí? La flecha que está con trazo más fino era el diagrama original, ¿sí? Mientras que la flecha que está con trazo más grueso es la que yo estoy cambiando, ¿sí? ¿Ven? Entonces acá arriba, fíjense, ¿sí? Si yo aumenté la aceleración, la fuerza, ¿la ven? Que está con el trazo grueso, la línea gruesa, roja gruesa, es mucho más grande que la línea roja fina inicial. ¿Ven? Aumenté la fuerza. Entonces, si yo mantengo la masa constante, ¿sí?, ante este aumento de fuerza,
obviamente voy a tener un aumento de aceleración, que me doy cuenta porque la flecha o el vector en realidad, mejor dicho vector, ¿sí? En verde trazo grueso es más grande que el vector trazo fino verde que está ahí, que significa dos aceleraciones, cómo cambio, de una menor a una mayor. Y de acá al revés, ¿sí? Manteniendo la masa constante, si yo hice menos fuerza, que se nota con respecto a esta fuerza inicial, entonces esta aceleración inicial en trazo fino va a cambiar a esta aceleración más chica en trazo grueso. ¿Está bien? Ese sería el caso 1. Bien. Voy a copiar entonces la misma imagen y voy a seguir bajando para analizar el caso 2. En el caso 2, ahora voy a cambiar esto que dice acá. ¿Sí? En el caso 2, voy a hacer otra restricción. ¿Sí? Caso 2. Para este caso, la restricción va a ser la fuerza. Como vimos recién. ¿Sí? Es decir, a la fuerza la voy a mantener constante, que quiere decir, la palabra constante quiere decir, como dijimos recién, invariable, sin cambio. Sin cambios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como vimos recién, nos vamos a nuestro triángulo. Si esta la dejo igual, a la fuerza la dejo igual, por lo tanto van a cambiar las otras dos. ¿Está bien? Perdón, la fuerza no. Habíamos dicho de que el segundo ejemplo cambiaba la aceleración. Perdón. Para mantener el orden. Lo vimos en el segundo caso, habíamos visto que cambiaba la aceleración. En el tercer caso cambiaba la fuerza. Perdón, no cambiaba. ¿Sí? Entonces, si mantengo la aceleración constante e invariable, sin cambio, van a cambiar las otras dos. ¿Está bien? Vimos entonces acá de que, fíjense, ¿sí? A mayor masa necesito hacer más fuerza. ¿Se acuerdan? Porque cambian los dos lados. Mientras que a menor masa necesito hacer menos fuerza. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que yo voy a escribir acá. Entonces, a menor masa necesito hacer menos fuerza. ¡Ay, Dios! Se me saltó. ¿Sí? Y por el contrario, voy a ponerlo bastante más abajo, como hicimos recién, para dar lugar a los gráficos. A mayor masa necesito hacer más fuerza. ¿Está bien? Entonces, no es ni más ni menos, ¿sí? Que este gráfico general lo vamos a copiar, a pegar dos veces, ¿sí? Para analizar esas dos secuencias. Entonces acá, lo que es constante ahora es lo que está en verde, ¿está bien? Esta de acá va a ser constante. ¿Sí? La aceleración dijimos que la vamos a mantener sin cambio. Acá y acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces dijimos que el lado que es aceleración, que es el lado verde, que sería este lado en ambos casos, este lado y este lado. No va a cambiar. ¿Ven? Es este lado que estaba acá. ¿Sí? Van a cambiar los otros dos. ¿Sí? El lado derecho y el lado de abajo. Bueno, entonces dijimos de que si yo aumento la masa, que está en azul, ¿sí? Si yo aumento la masa del triángulo, necesito, por lo tanto, hacer más fuerza, que está en rojo. ¿Está bien? Y por el contrario, ¿sí? Si yo... Ahí está. Por el contrario, si yo... ahí está bien. En verde, perdón. En verde la aceleración. Para mantener la misma aceleración. Ahí está.
¿sí? Si yo disminuyo la masa, por lo tanto, para mantenerla necesito hacer menos fuerza. Eso quiere decir ese gráfico, ¿está bien? Físicamente hablando, ¿qué pasaría acá? Y bueno, lo que yo les dije recién. Ese cubo que ustedes ven ahí, en realidad, se suplanta por un cubo mucho más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenté la masa, ¿ven? Este lado azul se me hizo más grande. Entonces, todo este lado, a mí se me hace una caja mucho más grande. ¿Ven? Ahí está. Al aumentar todo esto y ponerse más difícil de mover, si yo quiero mantener la aceleración constante, no me queda otra de que venir y hacer más fuerza. ¿Ven? Hay una relación entonces, que mientras yo aumento la masa que estoy pechando, mayor fuerza voy a tener que hacer para mantener esta aceleración sin cambio, que se mantenga en la misma rapidez. ¿Está bien? Bueno, por el contrario, lo mismo abajo me va a pasar un efecto similar, solamente que al revés. ¿Está bien? ¿Sí? Esta caja que dice M ahí, en realidad la voy a suplantar por una caja más chiquita. ¿Sí? Esa caja chiquitita. ¿Para qué? Para que se me haga más liviano. ¿Está bien? Vamos a poner la letra si sabemos que estamos hablando de esa masa puntualmente. ¿Ven? La caja me quedó más chiquita. Me va a costar mucho menos empujarla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo quiero que este ritmo de cambio de velocidad no se mantenga invariable, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que hacer menos fuerza. Si no, lo voy a mover muy rápido. ¿Está bien? Voy a tener que hacer menos fuerza. ¿Ven? Acá es fácil darse cuenta porque mientras la caja es más chica, hago menos fuerza. Si la caja es más grande, hago más fuerza. Eso ya lo vi yo. No me hace falta analizar el caso porque yo simplemente moviendo el vértice del triángulo de restricción me doy cuenta cómo cambian sus lados. ¿Está bien? Bárbaro. Y por último, entonces vamos a tener el caso 3. ¿Sí? Esto que yo estoy copiando y pegando no es ni más ni menos que, digamos, el ejemplo en cuestión. ¿Sí? El ejemplo general que vimos en el video pasado. ¿Sí? No es ni más ni menos que la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. ¿Sí? De acá, de este ejemplo, que lo vimos en el video pasado, yo estoy tomando todos estos otros ejemplos que están saliendo, los 3 casos que están saliendo ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy modificando cada una de sus 3 variables. ¿Sí? Ahí tengo el caso 1, acá tengo el caso 2, y ahora voy a analizar el caso 3. ¿Está bien? En el caso 3, entonces, modificamos, ¿sí?, la última de sus variables. ¿Está bien? En este caso, la restricción, entonces va a ser la fuerza. ¿Qué quiere decir? De que va a ser constante, sin cambios. ¿Está bien? Bueno, como vimos recién en nuestro ejemplo, volvemos. Ahora, esta fuerza que tiene que quedar igual, por lo tanto, voy a tener que cambiar los otros dos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si yo aumento la masa, necesito aumentar la aceleración para mantener la fuerza. Pero si disminuyo la masa, necesito disminuir la aceleración para mantener la misma fuerza. Que vimos recién, uno era en subida, otro era en bajada. ¿Está bien? Vamos a ver eso mismo ahora acá. ¿Sí? Entonces acá dijimos, ¿sí?, si aumento la masa, necesito entonces aumentar la aceleración. ¿Está bien? Mientras que, por el contrario, si disminuyo la masa, necesito disminuir la aceleración.
¿Dónde pasaba cada situación? ¿Se acuerdan? Uno era en subida y otro era en bajada. ¿Está bien? Vamos a copiar nuestro ejemplo general y vamos a colocarlo en las dos situaciones. ¿Está bien? Yo mantenía, dijimos entonces, la fuerza. El lado de abajo se mantiene igual en ambos casos. ¿Está bien? La fuerza acá y la fuerza acá. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar sin espacio. Voy a hacerlo más chiquito. Ahí está. Ahí. Y este otro ahí. Esa es la fuerza sin cambio. ¿Está bien? Entonces dijimos de que si yo aumento la masa, que está en azul, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me tiene que aumentar la aceleración. ¿Está bien? ¿Dónde aumentaba la aceleración? Indefectiblemente, sin opción alguna, en una bajada. ¿Sí? ¿Sí? Esto se llama bajada, una colina cuesta abajo, pendiente positiva, son varios, en física son varios, es más, en la realidad misma se le llama todo eso. ¿Sí? Camino de bajada, colina cuesta abajo, pendiente positiva, ¿sí? Porque nos ayuda al movimiento, por eso decimos positivo, ¿está bien? En ese caso, ¿sí? ¿Qué vimos nosotros? Bueno, si nosotros tenemos el mismo caso este que acá, que nos aumentó la masa, ¿sí? Es decir, le ponemos mucho más caja, la única forma que tenemos de que yo no haga más ni menos fuerza es que se aumente por sí sola la aceleración, por sí sola, ¿eh? La única forma de que por sí sola se aumente esa aceleración, ¿sí? Es mediante una bajada. Ahí no va, en la bajada se me va a acelerar. ¿Se entiende? Es que un gramo esta flecha no se ve la casi. Ahí está. Ahí. El aumento de masa necesita sí o sí un aumento de aceleración. Entonces, como dijimos recién, esto ocurre solamente en este tipo de caminos. ¿Está bien? Mientras que por el contrario, para este otro caso, manteniendo bien la fuerza igual, porque el lado rojo queda igual, entonces yo, si disminuyo la masa, ¿ven? La bajé un montón, entonces necesito de alguna forma, sin cambiar la fuerza, de alguna forma necesito disminuir la aceleración. ¿Está bien? ¿Esto dónde va a ocurrir? Indefectiblemente en un camino de subida. ¿Sí? En un camino de subida. ¿Qué va a pasar? Esta masa la saco, la cambio y le pongo una cajita mucho más chica, como hicimos antes, porque la masa cambia, entonces le vamos a poner una cajita más chica, ¿sí? Ahí está. Si yo cambié, ¿sí?, esa masa, la única forma que yo tengo de no hacer ni más ni menos fuerza, ¿sí?, ya que el objeto ofrece menos resistencia para moverse porque es más liviano, necesito sí o sí disminuir esta aceleración. ¿Sí? La única forma de disminuirla no queda otra que en una subida. ¿Sí? Que tiene unos nombres totalmente opuestos a los que están ahí arriba. ¿Sí? En un camino de subida, ¿sí?, colina cuesta arriba, puede haber muchos otros sinónimos, yo le estoy dando algunos. O como le llamamos en física, pendiente negativa. ¿Sí? Ahí está. Esta es la única forma que yo tengo de poder lograr este caso. Este de acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, obtengo así yo los tres casos. ¿Está bien? ¿Gracias a qué? Gracias a que si yo, ¿sí?, dibujo un triángulo de triple restricción, ¿está bien? Vamos a hacer un resumen.
dibujo un triángulo de triple restricción, en donde coloco las tres variables en cada uno de sus lados, yo moviendo uno de sus vértices, cambio dos de esas variables que tienen una relación entre sí, cambian juntas, mientras que el tercer lado se mantiene invariable. Por lo tanto, si tengo tres lados, puedo hacerlo una, ¿sí? Dos y tres veces. ¿Por qué? Porque cambio los tres vértices del triángulo. ¿Está bien? La relación que hay entre las tres variables me dice que cuando cambian dos, hay una que más se mantiene constante. ¿Sí? Esa sería la conclusión de este triángulo. Donde lo vi yo dibujando, graficando estos tres casos. En el caso 1, ¿ven? Yo siempre tomo el ejemplo general del video anterior. En el caso 1, ¿sí? Tomo como restricción la masa. ¿Ven? Vamos a cambiar de color. La masa. ¿Sí? Y veo que cambia la fuerza de la aceleración, como yo les estoy diciendo. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando aumentan y qué pasa cuando disminuyen? En el segundo caso, ahora tomo otra variable como su restricción, la dejo sin cambio, mientras que veo qué pasa cuando aumentan o disminuyen las otras dos. ¿Está bien? Y por último, tomo el tercer lado del triángulo, la restricción, tomo la fuerza, la dejo sin cambio, y veo qué pasa cuando aumentan o disminuyen las otras dos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, en conclusión, como les decía recién, vamos a poner acá grande. En conclusión, ¿sí? El triángulo de triple restricción, ¿para qué me sirve? Para darme cuenta de todo esto. ¿Sí? Me sirve para analizar qué pasa con dos variables cuando mantengo una constante. Variables. Cuando mantengo una tercera variable sin cambios. Como le decimos en física, constante. ¿Está bien? Esto me sirve para verlo de forma teórica. Por así decirlo. Porque simplemente veo un triángulo. No me tengo que poner... ¿Se entiende? Esa es la ventaja de ver el triángulo. Me quedó bastante grande. ¿Sí? Yo no me tengo que poner a hacer todo este análisis, ¿ven? Con todos estos dibujitos. Que yo le hice, pero en realidad para que ustedes lo vean que físicamente ocurre eso en el carrito y con esta persona. ¿Sí? Pero yo simplemente poniendo las tres variables que yo conozco acá en este triángulo, moviendo cualquiera de sus vértices, yo puedo ver cómo cambian. ¿Sí? O sea que acá en realidad todo esto yo lo obtengo, ¿sí? ¿Cómo? Moviendo. Qué grande que me queda. ¿Cómo obtengo ese análisis del triángulo? Moviendo los tres vértices del triángulo. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, en cada vértice llegan dos lados. ¿Está bien? Cada vértice une dos lados del triángulo. ¿Sí? Sin tocar el lado opuesto del triángulo. ¿Sí? Que era lo que dijimos recién. ¿Está bien? Acá. Si yo quiero mover este vértice, ¿ven? Este otro lado que dice aceleración queda igual. Eso es lo que me está diciendo. ¿Está bien? Entonces, así establecemos esta conclusión rápida de que este triángulo nos sirve para analizar rápidamente la relación que hay entre las tres variables. Bien, bueno, esta relación, ¿sí? Nosotros lo vimos acá rápidamente mediante dependencia de una con respecto a la otra, pero en matemáticas se le da un nombre que se llama proporcionalidad. ¿Está bien? La proporcionalidad también la vamos a ver
pero lo vamos a ver en los videos siguientes cuando veamos las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con cálculos numéricos también, ¿sí? Acá lo que nosotros queríamos verlo es la relación teórica que hay de una a otra, ¿sí? Viendo simplemente la dependencia que hay sin ponerle ningún valor todavía, ¿sí? En el video siguiente vamos a ver leyes de Newton, le vamos a empezar a colocar valores y vamos a ver bien cuánto vale cada lado del triángulo para así nosotros saber cuánto valen los otros dos triángulos, los otros dos lados del triángulo, perdón, ¿sí? Eso se llama proporcionalidad. Los vamos a ver en los videos siguientes, así que te espero en esos videos para que terminemos de ver este tema de dinámica. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.